Tengo 6 minutos para hacerte algunas preguntas. Primero, ¿qué harías tú si ves a una persona, un ser querido, que va hacia un precipicio? Que si tú ves a esa persona que tú quieres, que amas entrañablemente, que va por un camino donde va a lastimarse gravemente, donde, como decimos, un precipicio es algo que, ¿no es cierto?, uno se encuentra en un camino que terminó y caes a un precipicio y, por supuesto, es la destrucción completa. Entonces, la pregunta sería, ¿qué harías tú para que esa persona pueda entender que va por un camino equivocado o errado? Te desvivirías, por decirlo así, para convencerla que cambie de rumbo, que cambie de dirección, porque tú sabes que ese camino la lleva a la completa destrucción. Entonces, esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿tú conoces un personaje bíblico que le haya pasado lo mismo? Un personaje que iba camino al precipicio, camino a la destrucción eterna. Y era un hombre un muy buen hombre. De hecho, estaba muy bien considerado en la sociedad. Incluso había estudiado hasta teología, con grandes maestros de ese tiempo. Estoy hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre religioso que tenía tanto celo de su religión que era capaz de tomar preso o consentir en la muerte de los cristianos con tal de defender su religión. Y la pregunta tercera, ¿qué hago yo? ¿Qué haría yo? ¿O qué debo hacer yo si veo que tú vas por un camino que te lleva al precipicio, a la perdición, a la destrucción? Lo que le pasó a este personaje bíblico que te lo acabo de mencionar es que se le apareció, ¿no es cierto? Dice, cabalgando una luz brillante, fue tan resplandeciente que se asustó, cayó de su cabalgadura y quedó ciego. Tan fuerte sería esa luz. Y una voz le dijo, Saulo, Saulo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Anda donde Ananías, un tal Ananías que está en tal parte en Damasco, y él te dirá lo que tienes que hacer. No va a haber una luz en tu casa o en tu camino, en tu caminar, que te va a enceguecer y que tú vas a caer al suelo y te va a decir, anda allá y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Porque ese fue un ejemplo grande para que nosotros entendamos o comprendamos que a pesar que creemos que estamos en un buen camino, un camino religioso, un camino espiritual, un camino de bien, Dios le demostró que estaba en un camino completamente equivocado con esa señal sobrenatural que Dios le dio para hacerlo recapacitar. Ahora, esa luz es la palabra de Dios. Esa luz fuerte, potente, que encegueció a Pablo, a este hombre llamado Pablo, esa luz ahora es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe iluminar tu camino. ¿Para dónde vas? ¿Has visto el peligro de tu caminar? ¿Has visto el peligro de tu religiosidad? ¿Has visto el peligro de tu humanidad misericordiosa, de tu persona muy buena, muy compuesta, muy educada, muy considerada? ¿Has visto el camino que llevas? Ese era el camino que llevaba Pablo, perfecto, religioso, con toda una moral, con toda una doctrina, ¿no es cierto?, una manera de vivir perfecta según él. Y a lo mejor tú también puedes pensar que llevas un camino recto, debes pensar que estás religiosamente bien, que eres una persona intachable. Pero te digo, deja que la palabra de Dios ilumine
tu camino. Y si permites que la palabra de Dios ilumine tu camino, vas a poder ver si tu caminar te lleva a una meta fructífera. Y esa meta fructífera es la que todos buscamos: el bienestar de nuestras vidas, el gozo, la alegría, la paz, la provisión, la salud. Todas esas bendiciones buscamos los seres humanos, y todas esas bendiciones Dios nos las dio en Cristo. Por la obra de Cristo que realizó en la cruz del Calvario, hemos sido bendecidos con todas esas cosas que hemos mencionado. Por lo tanto, ¿qué necesitas tú para entrar a un camino? Que la meta de ese camino sea el gozo eterno, la salvación eterna, la alegría eterna, el bienestar eterno. Necesitas conocer la palabra, y la palabra te va a decir que Cristo murió por cada uno de nosotros, y que vino y padeció y entregó su vida, derramó su sangre de una forma terrible en una cruz, ¿no es cierto? Pero al tercer día resucitó y ahora ascendió al cielo y está a la diestra de Dios como Señor de todos. Y cuando esa luz ilumine tu vida, entenderás y comprenderás que la salvación es Cristo, su obra en la cruz, el perdón de pecados, la sanidad de nuestras enfermedades, el alivio de nuestras dolencias, las compró Cristo en la cruz, en el Calvario de su cruz, para que tú disfrutes de ella. Deja que la luz del Evangelio, la luz de la palabra que está quizás ahí en el velador de tu pieza, ilumine tu vida, y te vas a encontrar con el amor de Dios, que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Bendiciones.